Hola a todos y a todas. Tenemos hoy con nosotros a José Luis Moreno Pestaña, entrevista que dirigirá Óscar Planells. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola Guillem, ¿qué tal? Sí, tendremos aquí con nosotros José Luis Moreno Pestaña, original de Linares. José Luis es profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Granada y sus investigaciones se han centrado en una diversidad de cuestiones, desde filosofía contemporánea y conceptos como cuerpo, enfermedad y poder, a cuestiones de filosofía política como qué es la democracia, qué es una buena democracia y uso de mecanismos como el sorteo. Entre sus publicaciones cabe destacar La cara oscura del capital erótico, Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios. Otro libro que también trataremos es El retorno a Atenas de 2019, Retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico. Y finalmente, el libro más reciente que de hecho recomendamos la lectura a todos nuestros oyentes es Los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político. Pues sin más dilación, que empiece el podcast. Entrevista. Hola José Luis, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sabemos que recientemente has publicado un libro titulado Los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político, donde tratas sobre la noción de capital político y posibles mecanismos para reducir la oligarquización de la democracia. Hace 2 años, precisamente, publicaste Retorno a Atenas, la democracia como principio anti-oligárquico. ¿Qué preocupación principal te ha llevado a querer tratar estos temas y qué aporta, de nuevo, la obra de Los pocos y los mejores, respecto a lo que ya trataste en Retorno a Atenas? Bueno, primero muchas gracias. Y respecto a lo que me preguntas, ¿qué aporta Los pocos y los mejores a Retorno a Atenas? Retorno a Atenas es un trabajo que combina, en primer lugar, una reconstrucción de historia del pensamiento sobre la recepción de la democracia ateniense en un entorno intelectual específico, digamos el campo intelectual francés de los años 70, aunque el libro no es solamente una reconstrucción de ese entorno y de las 3 figuras que 70-80, las 3 figuras sobre las que se construye el texto, que son Cornelius Castoriadis, Michel Foucault y Jean Rancière. También en el trabajo se intentan sacar conclusiones acerca del significado político de tales debates. Los pocos y los mejores intenta concretar, podríamos decir, en cierto modo, las lecciones filosóficas de Retorno a Atenas y condensarlas alrededor de las figuras de fetichismo político. El concepto de fetichismo político procede del arsenal de la tradición marxista. En el libro se intenta definirse como el proceso por el cual, digamos, atribuimos a una cierta práctica de la democracia la única posibilidad posible, la única posibilidad de materializar la experiencia democrática, en este caso a la competición electoral. De este modo, olvidamos que el repertorio democrático se constituye alrededor de 2 grandes formas de control de los procesos de designación de élites, que son la competición electoral por una parte, a partir de la cual elegimos a determinados individuos para que nos representen y desarrollen ciertas actividades fundamentales, y por otro lado la selección por sorteo de los individuos que van a crear cuerpos deliberativos o cuerpos de acción pública durante un cierto tiempo, y que de ese modo se van a elevar como una suerte de, si no de representación, de modulación de la voluntad ciudadana en miniatura. Básicamente esa es la continuidad entre los 2 trabajos. Son trabajos que, entiendo, tratan específicamente sobre la democracia. Yo quería preguntarte, ¿qué entiendes tú, o sea, cómo defines concretamente una buena democracia? Bueno, porque al final yo lo que interpreto de tu obra es que la preocupación principal es sobre el presente, sobre las problemáticas de las pretensiones democráticas de nuestro mundo actual, ¿no? Entonces, claro, esta definición podría dar luz a esta problemática. La preocupación por la democracia del presente exige, digamos, ampliar el campo semántico de lo que consideramos democracia. Efectivamente, la preocupación es por el presente, pero solo comprendemos bien cuáles son, yo creo, las perplejidades y los dilemas con los que nos encontramos en el presente si somos capaces de reconstruir la historia de la experiencia democrática. La historia de la experiencia democrática está construida en la modernidad en torno a la idea de que la competición electoral nos hará
servirá de mecanismo virtuoso que nos hará elegir para unas ciertas tareas determinadas aquellos que más sobresalen entre un conjunto de candidatos. Bien, esa visión de la democracia es extremadamente restringida y se superpone en una historia de la experiencia democrática donde jugaba un papel de primer orden, a veces de contrapeso, a veces como referente privilegiado fundamental el mecanismo del sorteo. Entonces, para comprender nuestro presente, yo creo que hay que comprender la situación y los procesos que nos han llevado hasta la actualidad. No se trata, evidentemente, de intentar elevar el mecanismo de sorteo a esencia de la democracia, algo que hizo Aristóteles en una clasificación puntual, pero que algunos autores y autoras han recogido como si fuera algo con sentido. Yo creo que la experiencia democrática puede definirse alrededor de la utilización controlada de especialistas en torno a un problema que tiene unas condiciones de adquisición de los saberes necesarios para enfrentarlo extremadamente costosas, lo que llamamos expertos pero controlados por el colectivo humano al que sirve. En segundo lugar, por la competición electoral y en tercer lugar también por el juicio del sorteo. ¿Qué es lo que exactamente me ha llevado a este trabajo? Bueno, en primer lugar, con mucha gente, mi generación y la vuestra, la incapacidad de los poderes democráticos para oponerse al funcionamiento desquiciado del capital financiero y de la economía, que se mostró con toda su crudeza en la crisis de 2008. Y luego la incapacidad de las formas de organización política, de resistencia, para, por medio de la competición electoral, ser capaces de crear modos de contestación de esa democracia convertida en conflicto permanente entre élites, debido, digamos, a una concepción muy restringida de lo que es la experiencia política y lo que es la experiencia democrática. Yo creo que esos son básicamente, digamos, los condicionantes epistemológicos y los condicionantes, si queréis, vitales de mi trabajo. Es decir, que planteamos la necesidad de conocer nuestra experiencia democrática a nivel histórico, ¿no? O, si queremos, nuestras pretensiones democráticas. Mi pregunta en este aspecto es, ¿qué crees que podemos aprender de nuestras experiencias democráticas? En concreto, como lo tratas en Retorno a Atenas, ¿qué podemos aprender de la experiencia democrática de Atenas? De la experiencia de Atenas podemos aprender que la participación política, dejada a su propio curso, genera inevitablemente competición autorreferente entre élites. La experiencia política democrática en Atenas, la experiencia de la Asamblea Democrática, acaba inevitablemente seleccionando exclusivamente a ciertos individuos que acaban arrogándose la palabra pública y de ese modo la deliberación y la decisión sobre problemas que afectan a todos. El mecanismo que Atenas inventó para eso fue un mecanismo que transportaba al centro de la arena pública el juicio de individuos que no habían hecho ningún trabajo de construcción de una personalidad sobresaliente para ser pensados por sus conciudadanos como dirigentes políticos. Ese mecanismo es el mecanismo del sorteo. Previo a la Asamblea Democrática, los atenienses seleccionaban por sorteo un grupo de ciudadanos, el denominado Consejo de los 500, que delimitaban con toda severidad cuáles eran las cuestiones que se podían tratar en la deliberación democrática. E impedían, de ese modo, que la apertura y el cierre de los procesos de deliberación se vieran alterados por la entrada de camarillas organizadas que imponían una agenda a pesar de la perspectiva que públicamente se había considerado como adecuada. En segundo lugar, por medio del sorteo, los atenienses controlaban a las personas que en el uso de la palabra podían engañar a la asamblea. De ese modo, intentaban que lo que se llamaba en la antigüedad los psicofantes, los manipuladores, comunicaran a la asamblea pues juicios falsos y fueran capaces de hacerse con los estados emocionales colectivos por medio de la demagogia. Lo que se llamaba como el procedimiento de inconstitucionalidad, amenazaba a todo ateniense que tomase la palabra con pasar delante de un jurado si alguien, con garantía, era capaz de demostrar que había engañado a la asamblea. Y en tercer lugar, tras el debate de la asamblea, los atenienses discutían aquellas decisiones que se habían tomado por medio de jurados sorteados con el objetivo, digamos, de que una segunda cámara reflexionase y deliberase acerca de lo que había decidido, digamos, el cuerpo político democrático. Esto es una invención de una inteligencia institucional enorme. ¿Por qué? Porque enmarca la actividad del debate bajo la vigilancia de quién.
simple y llanamente de los ciudadanos normales y corrientes. Es decir, de aquellos que no han hecho ningún trabajo por acceder al centro del proscenio público, al centro del debate público, aquellos que no serían capaces de hacerlo, que muy raramente podrían acceder al centro del debate público, pero que sin embargo son la última garantía de que se debate lo adecuado, se debate con los argumentos adecuados y las decisiones que se toman se han reflexionado suficientemente. Bien, ¿qué podemos aprender de Atenas? Cómo los procesos de selección por sorteo, combinados de manera inteligente, permiten depurar la competición democrática. Eso es importantísimo. Nosotros podemos hablar de la democracia, de su degradación, del uso de la demagogia, de su perversión por grupos organizados, del hecho de que las decisiones democráticas en ocasiones se hacen sin reflexión suficiente. Todo eso es excelente y es verdad, pero Atenas inventa una arquitectura institucional donde esa inteligencia está organizada estratégicamente en ciertos dispositivos. Y yo creo que ahí nos encontramos toda una filosofía profunda de la democracia, que no se trata en absoluto de copiar, sino que se trata de conocer para mejorar la práctica presente de la misma y para identificar nuestros problemas cotidianos. Siguiendo con la cuestión del sorteo como mecanismo para fortalecer la democracia, yo quería preguntarte para un poco cómo podemos transponer esa experiencia de Atenas al mundo de hoy. Por ejemplo, autores como Eric Olin Wright y John Castiel han defendido la virtud de mantener cámaras elegidas por sorteo paralelas a cámaras elegidas por competición entre partidos políticos, digamos. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el mejor modelo para implementar este mecanismo de sorteo? ¿Cámaras de ciudadanos paralelas a las cámaras habituales de partidos políticos? ¿Convenciones ciudadanas para temas específicos? ¿Cuál crees tú que es la mejor forma de implementar esta idea? Bueno, yo no creo que sea tarea mía, ni tarea mía ni tarea de nadie, establecer cuáles son, digamos, los diseños institucionales específicos de los que debe dotarse una comunidad. Yo creo que nuestro trabajo intelectual consiste en proporcionar el mayor número de herramientas posibles para que nuestra comunidad, de la que formamos parte nosotros, sepa identificar sus peligros y sea capaz de encontrar soluciones específicas. ¿Qué diría yo? Si nosotros queremos enfrentarnos a los problemas de la democracia, tenemos que ser capaces de definir cuáles son las condiciones intelectuales del ejercicio de la actividad política. Y en ese sentido tenemos, digamos, determinantes del ejercicio de la actividad política que comprenden saberes de adquisición muy difícil. En ese momento lo fundamental es quizá determinar quién entre nuestros conciudadanos posee esos saberes y trasplantarlos al centro del debate público, estando siempre atentos y atentas a sus deliberaciones y a las conclusiones que sacan. Para eso, el mecanismo más inteligente parece la elección. Podemos encontrarnos en otras situaciones en las que sean necesarios saberes muy difíciles o de muy costoso acceso a ellos para desarrollar la actividad pública, lo mismo que en la situación anterior, pero consideremos que es necesario que la mayoría de los ciudadanos tenga una cierta familiarización con esos saberes. Por ejemplo, podemos considerar que no se puede ser ciudadana de una democracia sin enfrentarse de manera sistemática y organizada a deliberaciones en torno a la crisis ecológica. Es decir, que nosotros no podemos decidir sin conocer la evidencia científica, variable, compleja, con polémica interna que hay acerca de la urgencia de la crisis ecológica. En ese caso, nos encontramos en una situación como la anterior, pero consideramos que todos los ciudadanos deben enfrentarse a debates de esa índole y deben tener una formación mínima para desarrollar su actividad democrática con un mínimo de criterio. En ese caso, la mejor forma de promover el acceso a esos espacios públicos, pues no parece otra que el mecanismo del sorteo, la rotación y la rendición de cuentas. Y en tercer lugar, podemos pensar que lo que llamamos saberes políticos son saberes que se encuentran, digamos, al alcance de cualquiera que tenga la sensibilidad, la autoestima suficiente para considerarse susceptible
de emitir opiniones políticas fundadas y que la mayoría de las personas que no se consideran a sí mismas susceptibles de emitir opiniones políticas fundadas actúan así porque tienen una sensación de automarginación por su origen de clase, por su condición de género, por variadas razones que le hacen carecer de la experiencia de la palabra pública y del debate público. En ese caso podemos pensar que la mejor forma de acceder a esos espacios es por medio del sorteo, la rotación de cargos y la rendición de cuentas. Entonces, con esos criterios, con lo que yo intento llamar el retorno a Atenas y en los pocos y los mejores la epistemología política del especialista, que yo elaboro a partir de una lectura del diálogo de Platón-Protágoras, podemos imaginar muchos tipos de organizaciones institucionales donde se utiliza el sorteo, donde se combina el sorteo y la elección, o donde la actividad se desarrolla específicamente por medio de la elección, que tendrán que ver con las situaciones imposibles de determinar a las que se enfrenta una comunidad política. Esa es un poco mi idea. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las experiencias institucionales, desde las experiencias institucionales de la democracia ateniense, del uso del sorteo en otras experiencias republicanas, más o menos democráticas o más o menos oligárquicas, hasta la enorme panoplia de dispositivos sorteados que se están utilizando hoy en la vida política de muchos estados contemporáneos, de muchas comunidades políticas contemporáneas, eso no sea útil. Eso es muy útil. Pero lo importante es que pensemos con criterio qué es lo que queremos hacer con las posibilidades políticas que tenemos. De hecho, es interesante que mencionaras el ejemplo de políticas para atajar la crisis climática, porque el año pasado se implementó una convención ciudadana por el clima en Francia, en que se incluían 150 ciudadanos elegidos al azar y representativos del país en términos de género, edad, origen socioeconómico, etc. Y por lo tanto me gustaría preguntarte un poco por diferentes experiencias de uso de este mecanismo del sorteo en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es tu opinión? Por ejemplo, en tu libro comentabas el ejemplo también de la Convención Constitucional de Irlanda. ¿Podrías darnos unos ejemplos de cómo se ha implementado este mecanismo? Bueno, básicamente, si nos centramos en estas dos experiencias, yo creo que hay que constatar al menos dos cosas. La primera es que ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo son capaces, a partir de un proceso de administración de saberes teóricos complejos, plurales y elaborados a su alcance, de generar procesos de deliberación de altura superior a los que son capaces de generar los políticos profesionales. Esa es la primera idea importante. O sea, nosotros seleccionamos a ciudadanos y ciudadanos normales, organizando públicamente los procesos de adquisición de saberes, que son diversos, que exigen la participación de distintos especialistas, que le dan información muchas veces contradictoria respecto a la cual ellos tienen que forjarse una opinión, que confrontan esa información contradictoria a la deliberación de un cuerpo público con personas a las que no se conocen. Esas personas son capaces de generar procesos de debate que no son perfectos, pero que tienen cualidades enormes. En segundo lugar, esos procesos de debate son capaces de contener la polarización política. Lejos de que la participación política de las personas que no son expertas en el campo político, sino que son amateurs, que son personas profanas, genere, una turba manipulada, radicalizada y desgarrada entre sí por tensiones enormes, nosotros comprobamos que la deliberación es marcada, por formatos de reuniones organizados, por tiempos bien distribuidos, por conocimientos que se irradian al conjunto de los participantes, no generan modos de polarización y de enquistamiento que impidan la deliberación política. Esas dos lecciones me parecen fundamentales e indican cuál es una de las funciones básicas de los cuerpos deliberativos sorteados: eliminar las cliques, eliminar los grupos de presión y ampliar los interlocutores virtuales por la vía de enfrentar a los individuos con interlocutores reales que le hablan desde posiciones que nunca habían imaginado que serían posiciones con las que se tendrían que enfrentar. Yo creo que eso es lo que la gran mayoría de los científicos y las científicas sociales constatan diariamente
en el desarrollo de los cuerpos deliberativos sorteados y que eso los convierte en un útil de primera magnitud para contener el embrutecimiento del debate público por vía la utilización constante de argumentos espurios y, en segundo lugar, la polarización política. La polarización política fundada en la tendencia a mantener las posiciones del propio grupo de referencia y a convertir esas posiciones en algo que impide lo que es el objetivo de cualquier proceso de deliberación política, el cambio razonado y razonable de las posiciones cuando alguien nos demuestra que nos llevamos razón. Y volviendo a la cuestión de la acumulación de recursos y al principio de oligopolización de la democracia, en tu libro Los pocos son los mejores haces una distinción que me pareció muy interesante entre recurso político y capital político, que tiene un componente de acumulación de estos recursos y también, por lo tanto, de incremento de los rendimientos, digamos. ¿Podrías un poco definirnos y distinguir estos dos conceptos, recurso político y capital político? Imaginemos que nosotros tres queremos hacer una actividad en común. Cada uno de nosotros tiene saberes particulares que son necesarios para desarrollar esa actividad en común. Cada uno de nosotros necesita de los saberes del otro. Y sin esos saberes no somos capaces de organizarnos, para afrontar un problema que tenemos en nuestra comunidad de vecinos. En ese caso, es evidente que todos nos encontramos en una situación de dependencia respecto del otro. En esa situación de dependencia respecto del otro, en determinadas cuestiones seguimos lo que él dice, mientras que en otras cuestiones el otro sigue lo que decimos nosotros. En ese caso se produce un intercambio entre nosotros. Imaginémonos que para la misma actividad vosotros dos contactáis conmigo y yo utilizo vuestros recursos políticos dentro de un proceso de engrandecimiento de mi nombre y de incremento de mis redes de contacto. Para lo cual, digamos, la actividad que desarrollamos viene siempre condicionada al ciclo de engrandecimiento de mi personalidad en el espacio público, de construcción de un carisma más o menos arbitrario, atribuyéndome cualidades que precisamente recojo de vosotros, saberes que recojo de vosotros, conocimientos que recojo de vosotros y que soy capaz de ligar a mi nombre propio. En este segundo caso, estamos en un proceso de adquisición de lo que llamo capital político. La procedencia de esta idea está en Marx, en el Capital, cuando diferencia el concepto de mercado del concepto de capital. En las ciencias sociales contemporáneas tendemos a considerar que cualquier recurso es un capital. Yo creo que eso es un error. Los recursos no son capitales. El capital se produce cuando hay un proceso de explotación de los recursos ajenos para engrandecer la propia posición. Esa es la diferencia entre recursos políticos y capital político. En ese sentido, digamos, esto nos proporciona un mapa conceptual que tiene la virtud de no considerar que todas las relaciones humanas son relaciones de poder. Las relaciones de dependencia son relaciones de colaboración y de intercambio, en las cuales los individuos incrementan su posición de partida colectivamente, o pueden ser relaciones de explotación en las cuales los individuos se encuentran sometidos a una dinámica de disminución propia directamente proporcional al engrandecimiento de otros. Pues esa es la diferencia entre mercado y capital que encontramos en la segunda sección del Capital y que a mí me pareció importante de manera controlada transportar a la teoría política. ¿Por qué? Pues porque yo creo que nos permite identificar comportamientos, actitudes, dinámicas de conjunto que con la utilización del concepto, por ejemplo, de capital político, como si todos los recursos fueran capital político, pues no somos capaces de hacer. De hecho, comentas en el libro que a menudo estos procesos de acumulación de capital político van ligados a los poderes mediáticos, pero también a la acumulación de poder económico. Entonces, centrándonos primero en la cuestión del poder mediático, ¿podrías un poco explicar cómo se producen estos procesos de influencia del mundo mediático al ámbito político y un poco qué tipos de medidas podríamos tomar para un poco igualar estas relaciones? Bueno, claro, el capital siempre supone la detención privada de los medios de producción, en este caso del medio de producción de las opiniones políticas, que necesitan del concurso de muchos agentes que trabajan para que esos medios de producción puedan tener efecto en la sociedad. Pues esos medios de producción pues son la cultura y los medios que permiten la cultura política, son los medios que permiten que la cultura política tenga efecto en la arena pública. Para esas dos cuestiones necesitamos recursos económicos, tiempo, procesos de acumulación
de capital cultural, etcétera. Precisamente el mecanismo del sorteo lo que permite es la acumulación de capital político, de recursos políticos, de cultura política, sin tener que entrar en ningún ciclo de explotación de lo otro y sin necesidad de tener, digamos, recursos económicos que nos permitan dedicarnos al cultivo de la cosa pública. También permite que los medios de producción de las opiniones políticas, al estar controlados públicamente, recojan los saberes, las opiniones y los pareceres de que no son propietarios privados de los mismos. Entonces, en ese sentido, la democracia consiste, en mi opinión, en socializar al máximo la cultura política, por una parte, y en permitir que el mayor número de ciudadanos, una vez que produzcan opiniones que pasen por el filtro de la deliberación con razón y con argumentación, tengan el mayor número de ciudadanos posible, tenga acceso al proceso de producción de opiniones políticas compartidas, que son los medios que permiten tener resonancia pública. Si ahora nosotros tres decidimos que vamos a defender opiniones acerca de cómo hacer una revista de calidad en filosofía, nos encontraríamos rápidamente con el problema de que con esas opiniones podemos convencer a la gente en nuestra casa a la hora de comer. Y nada más. No tendríamos acceso a los grandes procesos de producción de ideas acerca de cómo se construyen las revistas. Yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Y volviendo a la cuestión de los mecanismos políticos, también quería preguntarte por la cuestión del modelo asambleario, porque a menudo, por ejemplo, en ámbitos universitarios se entiende la asamblea prácticamente como el modelo puro de democracia, pero en tu libro arguyes que en realidad una asamblea puede estar plagada de desigualdades y por lo tanto podrías explicarnos un poco tu visión sobre el modelo asambleario y cuáles son sus limitaciones. Pues el modelo asambleario tiene las limitaciones de que tiende a privilegiar a las personas que tienen mayor conocimiento político, que tienen mayor capacidad de hacerse oír y que son capaces de construir un carisma político más intenso. A veces estas personas, que son verdaderamente personas cultivadas, reciben la admiración pública porque la merecen y se les escucha porque hablan con autenticidad y profundidad, pero en muchas ocasiones no. En el primer caso, la asamblea genera una aristocracia, es decir, permite que se escuche a los mejores y a las mejores de los individuos que participan. En el segundo caso, se genera una oligarquía, que en la conceptualización clásica es el modelo degenerado de la aristocracia. Genera el poder de unos pocos. Por tanto, una asamblea que no esté fuertemente controlada funciona como un mercado político en el que pueden surgir capitalistas que acaparan los medios de producción del discurso y que acaparan la energía colectiva para sus proyectos propios, que quizá no tienen nada que ver con los proyectos de la colectividad. Eso es la asamblea, sobre la cual pues me baso sobre todo en la visión de la misma, que nos proporciona la lectura que Michel Foucault hace de Tucídides, de la descripción que allí aparece de la asamblea ateniense durante la guerra del Peloponeso. Entonces, bueno, la asamblea no es el lugar puro de expresión de la palabra, es un lugar donde la palabra está condicionada por diferencias internas de los participantes. Cuando esas diferencias se aculpan de manera virtuosa, se genera una situación aristocrática. Cuando esas diferencias se acoplan de manera degenerada, se articula una experiencia oligárquica. Y eso hace que la asamblea, que es necesaria para la democracia, tenga que estar contrarrestada, vigilada por dispositivos antioligárquicos como los que representan, digamos, la reunión deliberativa de ciudadanos elegida por sorteo. Esto es, yo creo que es importante, pero bueno, que en absoluto es un descubrimiento mío. Pues había quien hablaba de la asamblea de la Revolución Francesa como una aristocracia de los pulmones. ¿Por qué? Porque el valor que más servía era el de hacerse oír. Las personas que tenían menos recursos vocales sencillamente no se las escuchaba. Pero podemos determinar formas de instauración de la desigualdad en todo espacio de deliberación política que funciona como un mercado desregulado. Como en todo mercado desregulado, tienden a hacerse con él determinados capitalistas. Y en esta línea hemos comentado, por ejemplo, el rol de la competición electoral, que a menudo puede implicar la acumulación de capital político en ciertos partidos y en ciertos políticos,
Hemos comentado el rol de los sorteos, el rol de las asambleas ahora, pero algo que también te quería preguntar es el potencial rol que pueden tener mecanismos de democracia directa, como por ejemplo un referéndum. Por ejemplo, estoy pensando en un modelo como el de Suiza, en el que a menudo simplemente se consulta a los ciudadanos sobre cuestiones específicas, un referéndum sí o no. Haciendo un poco de abogado del diablo, se podría argumentar que esto, como no hay ninguna mediación de un partido político a un político, estaría un poco en línea con lo que tú comentas de difundir el conocimiento político y evitar la acumulación de conocimientos y que aquellos que ya tienen una mejor posición puedan un poco acaparar el mercado político. Entonces, ¿qué piensas de estos mecanismos y qué rol crees que pueden jugar en el conjunto del mundo político? Mira, los referéndums pueden servir de medio de decisión que culmina un proceso de deliberación colectiva complejo y rico, o pueden constituir medios efectistas de construcción de la opinión pública, igual que los procesos electorales. Por eso mi idea de que no necesitamos recetarios de democracia, necesitamos filosofías complejas de la democracia. Filosofías complejas de qué es lo que tienden a generar los procedimientos de designación de cargos públicos, de designación de expertos, de designación de ciudadanos por medio de la competición electoral, de designación de ciudadanos por medio del sorteo y de cómo se complementan unos con otros. Nosotros hemos conocido durante la década pasada un incremento enorme de las elecciones primarias, la extensión del modelo de elecciones primarias a casi todos los partidos políticos. En algunos ha generado bienes políticos valiosísimos y ha permitido que ciertas candidaturas que no serían apoyadas por la élite del partido tuvieran acceso al poder del partido porque esa era la voluntad de los afiliados y de las afiliadas. En otros casos ha servido para laminar el debate y la deliberación pública y para generar un proceso de competencia interna en la organización que por un lado dejaba las manos libres a la dirección y por otro lado introducía mecanismos de fractura y de división constante a todo lo largo y ancho de la organización. Lo mismo sucede con los referéndums. Es muy interesante un referéndum, pero es muy importante también que la pregunta del referéndum sea el resultado de un proceso de deliberación política rico. El sorteo no sustituye al referéndum. En una cámara deliberativa sorteada determina mejor cuáles pueden ser los temas que se traten en el referéndum y el modo de manifestarse respecto de los mismos, las posibilidades que debe haber de lo que lo puede hacer la camarilla de un partido o un grupo situado en el centro del poder ejecutivo, de cualquier poder ejecutivo de cualquier organización, dependiendo de la escala a la que se convoque el referéndum. Esa es un poco mi idea. Por tanto, participación sí, pero participación con calidad. La participación para acelerar procesos de cruzarismo la conocemos sobradamente y no reúne los requisitos mínimos de la deliberación democrática. La deliberación, la participación, la democracia no es solamente participación del pueblo, es participación de un pueblo después de haber seguido un proceso lo más amplio posible de deliberación con razones, lo cual no quiere decir que con eso se llegue a la opinión perfecta, porque toda deliberación es situada y con los mejores procedimientos se pueden acabar generando los peores resultados. Pero quiere decir que nos damos las máximas garantías posibles, las que sean compatibles con las condiciones de urgencia en las que se desarrolla la política, para poder tener una opinión, al final, por lo menos reflexivamente obtenida. Y siguiendo en esta línea de los fundamentos sociales, digamos, de la partición política, también me interesó mucho en el libro cuando comentas ciertas, lo que llamas medidas de integración social necesarias para permitir la democracia. Y, por ejemplo, volviendo a Grecia, comentabas el rol que jugó la composición de distritos cívicos de Clístenes en el desarrollo democrático de Atenas. ¿Podrías explicar un poco esta experiencia y experiencias similares que un poco permiten potenciar estos fundamentos sociales que permiten una democracia más vigorosa? Bueno, las medidas de Clístenes, que Clístenes es un personaje muy misterioso, sobre el que ha habido, digamos, una enorme investigación, pero del que conocemos pocos datos. Lo fundamental que hace Clístenes es separar los distritos, podríamos decir, naturales, y convertirlos en distritos políticos. De forma que cada distrito político tiene una composición sociodemográfica similar, es decir, participan en él ciudadanos procedentes de un distrito costero, ciudadanos procedentes del medio urbano y ciudadanos procedentes de un medio rural. El objetivo de las medidas de Clístenes parece que, uno, era eliminar el poder consuetudinario que tenían las élites y que hacía que las asambleas, los lugares de debate, estuvieran administrados por los poderosos del lugar. En segundo lugar, por obligar a los ciudadanos a relacionarse con ciudadanos con los que no compartían
digamos, la vida cotidiana, lo cual permitía que se ampliara, podemos decir, la perspectiva acerca de cuáles eran los problemas fundamentales del Ática, de la poli ateniense. Bueno, yo creo que eso es un ejemplo, las medidas de Clístenes. Uno, de que hay que vigilar los procesos de dominación informales que se generan en todos los cuerpos ciudadanos, y esa es una lección que deben aprender los partidos y sobre todo los movimientos sociales. Dos, hay que promover la deliberación con aquellos que no forman parte de nuestro entorno y nuestro horizonte cotidiano. Es algo de lo que debemos aprender todos cuando queramos encontrar medidas que contrarresten la polarización política. En ese sentido, pues, el proceso de división de tribus de Clístenes supone un proceso artificial, democrático, de generación de un cuerpo político que se superpone sobre el cuerpo ciudadano construido alrededor de las interacciones cotidianas, de las relaciones de vecindad y de los vínculos, podríamos decir, espontáneos. Y nos enseña que en el centro de la democracia está el diseño organizado de cuerpos deliberantes lo más amplios, plurales y complejos que quepa imaginar. Eso yo creo que son las lecciones que debemos de aprender de la revolución clisteniana, o clisténica, no sé exactamente cómo se dice. Por otro lado, la participación política en Atenas estaba sostenida por un sistema de salarios públicos que permitían a los pobres, a los trabajadores, dejar sus actividades sin tener graves descompensaciones económicas. Y eso también nos indica que si queremos producir una ciudadanía democrática activa, que se enfrente de manera compartida a problemas que son gravísimos, por ejemplo la crisis climática, a la que nos hemos referido hace un momento, necesitamos procesos económicos de producción de la ciudadanía democrática. Eso es lo que se aprende con los dispositivos de motivación por medio de los salarios públicos que se instauraron en la democracia ateniense y que fueron una de las señas de identidad de la democracia. Nosotros hoy podemos imaginar sistemas parecidos de compensación de la participación política para los trabajadores y las trabajadoras o para las personas desempleadas. Podemos imaginar procesos de inserción política procesos de inserción social por medio de la actividad política para las personas que se encuentran desempleadas. Podemos imaginar una renta básica que permitiría que las personas que se dedicasen a la actividad política tengan una panoplia enorme de medidas económicas que pudieran emplearse para promover la activación de la vida cívica y de la vida política. Y en ese sentido, pues, me parecía importante recuperar lo que fue la experiencia de la primera democracia, que resolvió de una manera particular, por supuesto, nada modélica, el problema de la integración social del ciudadano que quiere participar, pero que con eso nos enseñó una cuestión a la que debe enfrentarse toda práctica democrática. La práctica democrática, sin reflexividad social acerca de cuáles son las condiciones de acceso a la actividad política, cae en graves sesgos de género y de clase. Porque son las personas que tienden a ocuparse de la reproducción de la vida cotidiana, o son las personas que se encuentran peor situadas en la división social del trabajo, o las personas que reúnen ambas propiedades, las que rápidamente se van a ver excluidas, propulsadas del debate público. Eso, si alguien hace el pequeño trabajo sociológico, cuando empiece una movilización política de quiénes son los que se quedan, quiénes son los que se van, cuáles son las razones, se encontrará con el mismo enigma que intentaron solventar los atenienses por medio de los salarios públicos. Los pobres, las personas a las que supone mayores costes la actividad política tienden a desertar antes de ella. Y por tanto, ese es uno de los grandes mecanismos de oligarquización de la política. De hecho, me ha parecido muy interesante lo que comentabas de la necesidad de atajar mecanismos informales de desigualdad, pero también de promover contacto cotidiano con otros tipos de individuos para promover el debate, porque hace poco estaba leyendo sobre el caso de Estados Unidos y cómo en los años 60 se abolieron las leyes que segregaban a los niños por escuelas según su raza, y en los años 70 de hecho se vieron obligados a implementar un nuevo sistema que era el busing, para un poco forzar a los niños a ir a escuelas de otros distritos, porque se dieron cuenta que justamente por las mismas razones, por mecanismos informales de tipo segregación urbana, etc., la abolición legal de estas cuestiones no supuso un cambio en la práctica real. Es decir, es bastante curioso, ¿no?, cómo los mismos problemas se repiten a lo largo de la historia. Y sí, no sé si, Guillem, ¿quieres preguntar algo más o quizás acabamos ya? Bueno, si quieres, creo que es una cosa de la que te preguntan mucho, es sobre el 15M, pero si quieres no lo hablamos, como tú quieras. O sea, la pregunta era qué principales deficiencias
como comentas en el libro de Retorno a Atenas, ¿no? ¿Qué podemos decir de la experiencia del 15M respecto a las democracias liberales actuales? Pues lo que podemos decir es que, uno, la participación política debe ser eficaz para permitir que sea atractiva. Eso significa que los procesos de apertura y cierre de la deliberación tienen que estar claros. Tienen que saberse cuándo empieza una deliberación y sobre qué temas, y cuándo termina una deliberación, y cuáles son las opiniones que el conjunto de las personas participantes han considerado como opiniones que tradicionalmente han asumido como propias. En segundo lugar, yo creo que nos enseña también que liberar la palabra pública no es suficiente. Eso es importante, pero es importante que esa palabra se cincele en la escucha de las palabras de otras personas. Intente anudarse con ellas en debate argumentativo. De lo contrario, se produce un mecanismo de expresión desregulada de emociones y puntos de vista que no es mejor que la que escuchamos cotidianamente en los medios de comunicación. Todo eso lo aprendimos en el 15M, lo aprendimos las personas que participamos de manera continuada en la asamblea del 15M, pero yo creo que podríamos haber hecho frente mejor a esos peligros si nuestra cultura democrática hubiera sido más amplia. Si no hubiera consistido en la alternativa de los partidos establecidos frente a la supuesta voz espontánea, pristina y genuina del pueblo. Bueno, Retorno a Atenas es un intento de viaje a la democracia ateniense de la mano de tres grandes pensadores, de Rancière, de Foucault y de Castoriadis, y los pocos y los mejores es intentar estabilizar cuáles son los argumentos que podemos aprender de ese viaje. Y por supuesto, durante su escritura, pues he dialogado mucho con mi propia experiencia política y modestamente de esa experiencia política con la que tuve durante el 15 años. Al principio hemos repasado un poco tu biografía intelectual, pero ahora quería preguntarte un poco qué proyectos tienes en mente para el futuro, en qué cuestiones te planteas centrarte y trabajar. ¿Podrías explicarnos un poco qué planeas para el futuro? ¿Qué podemos esperar? En Retorno a Atenas, cuando se explica cuál es el proceso por el cual la democracia antigua se convierte en un centro de debate intelectual en Francia, se señala que la génesis de ese proceso está en los debates acerca de la autogestión económica, es decir, de la democracia en el terreno de la economía, sobre lo cual había un debate enorme en esa época que se ha perdido completamente. Bueno, pues yo quiero volver al origen, quiero volver al problema de la democracia económica sobre el que trabajan muchísimas personas, pero quisiera repetir, digamos, la interrogación o las preocupaciones que realiza el Retorno a Atenas y los pocos y los mejores, pues específicamente en el ámbito de la economía. De hecho, eso ya está anunciado al final de los pocos y los mejores, cuando establece consideraciones acerca de si puede haber democracia política sin participación en la vida de la empresa, cuáles son las condiciones económicas de la democracia política. Entonces, en esas partes finales del último capítulo de los pocos y los mejores está ya prefigurado cuál va a ser mi próximo trabajo. Vale, bueno, pues José Luis, muchas gracias por tu tiempo y no sé, espero que hayas disfrutado tú también. Y yo disfruto muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Que vaya bien. Bueno, acabamos ya el podcast de hoy. Muchas gracias por haberlo escuchado y por estar aquí. A ti, Óscar, ¿qué te ha parecido la entrevista? A mí me ha parecido una entrevista muy completa. José Luis se expresa con mucha naturalidad sobre este tipo de cuestiones y sin duda tiene un gran conocimiento de los diferentes mecanismos que hay que tener en cuenta para una democracia vigorosa. Y nada más, solo añadir que recomendamos a todo el mundo que nos sigan en redes sociales para actualizaciones, nuevos podcasts, nuevos artículos. Nos podéis seguir en Instagram en @revista.audens o en Twitter en @audensrevista, todo junto. Y como digo, ahí podréis encontrar toda la información y muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta el siguiente. Nos vemos.